Saludos, les quiero dar la bienvenida a Escultura. Mi nombre es Michelle Hernández y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de María Antonieta. María Antonieta una vez dijo: Señor, le pido perdón, no lo hice a propósito. Quise hacer este episodio sobre María Antonieta porque tras que es una persona célebre que venimos escuchando desde bastante tiempo, hay una frase que se le adjudica a ella, que era cuando el pueblo francés estaba pidiendo pan porque no tenían para hacer pan, ella les dijo que coman pasteles. A la sorpresa de muchos, esta frase es un mito y ella no la dijo. Como digo, es un mito, puede que sí, puede que no, pero vamos a ver cómo es que se desarrolla su desempeño en la Revolución Francesa. Antes de empezar, quiero definir algunos términos porque sé que puede ser un poco confuso cuando hablamos de conde, delfín, duque, archiduque. Un delfín es un título reservado para los príncipes herederos al trono, especialmente en Francia, que fuesen hijos legítimos del monarca reinante. No serían príncipes, serían delfín. Un duque es un noble de mayor rango que tiene responsabilidades de supervisor en grandes regiones y tiene un poder político significativo. Yo diría que un duque es más como si fuese un embajador en un país. Un archiduque es un duque con mayor autoridad o dignidad que otros duques. Este sería el jefe del duque, vamos a ponerlo así. Y un conde es un hombre de categoría militar inferior a la del duque y poseedor de una dignidad con cargo y funciones muy diversas, como los condes de los tesoros, de las escuelas, platino y otros. Un conde es básicamente como si fuese un secretario de educación, secretario de Estado, entre otras cosas. María Antonieta Josefa Juana de Habsburgo, también conocida como María Antonieta de Austria, nació el 2 de noviembre del 1755 en Viena, Austria. Ella fue la 15ª, la número 15 y penúltima hija de Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico y de la emperatriz María Teresa I de Austria. Quien se encargaba de ella eran las gobernantas de la familia real bajo suma y estricta supervisión de su madre la emperatriz. María Antonieta era la favorita de su padre, por lo tanto todos los caprichos que ella tenía se le cumplían. Su madre, en cambio, era bien maniática y estricta y le imponía reglas a sus hijos, desde que tienen que tener higiene impecable, fortalecimiento del cuerpo, buena alimentación. O sea, no nada más porque sean parte de una gran familia significa que pueden estar ahí como hijos del bosque. María Antonieta pasó su infancia entre los palacios de Viena y sus dos diversiones preferidas eran jugar con sus hermanos, pues tenía, ¿cuánto? 14 hermanos, 15 porque era la penúltima, por los jardines del palacio y esconderse de sus maestros. Cuando ella tenía tan solo 9 años, su padre muere y aquí en adelante su madre guardaría luto por el resto de su vida. María Antonieta creció siendo una mujer delgada, de ojos azules grandes y de pelo rubio con frente ancha y labios pequeños. Esto era muy característico de la realeza, monarquía, personas de la corte de Austria. Si buscan fotos van a ver que muchas se parecen. Su madre hacía todo lo posible por casarla cuando ya tenía tan solo 12 años con el nieto del rey Luis XV, el delfín Luis XVI de Francia. A María Antonieta no le agradó mucho esta idea porque sus hermanas podían escoger con quién casarse y ella no. Antes de casarse, María Antonieta tenía que tener un nivel de educación como toda archiduquesa, así que tomaba clases de clave, baile franceses y clases de dicción y canto. El embajador francés no le gustó esta idea de que se pasara mucho con actores, así que la emperatriz, la mamá, le dice al embajador, bueno, pues si no te gusta, recomiéndame a alguien. Y nombraron a Vermont, quien le enseñaría las bellas artes y le prepararía para sus futuras presentaciones. Aunque María Antonieta era inteligente y era atenta, era una chica perezosa según sus maestros, y esto se ha reflejado a lo largo de su vida también con su futuro esposo. El 13 de junio del 1769, el embajador de Francia en Viena hace formalmente el reclamo de matrimonio de parte del delfín Luis XVI de Francia e inmediatamente acepta. En el 1770, María Antonieta renuncia a sus derechos del trono austriaco y la llevan a la frontera de donde sería su nuevo hogar. El 16 de mayo de este mismo año, se casa con el delfín con tan solo 14 años y él de 15. El propósito era que la unión de ambas familias herederas se fortaleciera.
De la misma forma que la emperatriz hizo todo lo posible por casar a María Antonieta, hizo también lo posible por casar a una de sus hijas, Isabel, con el rey Luis XV, sí, el abuelo del que sería esposo de María Antonieta. El mismo día de la boda de Luis XVI y María Antonieta, se produjo un incendio provocado por fuegos artificiales de su boda y murieron 132 personas. Yo no sé ustedes, pero si en mi boda llega a pasar esto, yo como que... ya la gente se murió el día de mi boda. No, not great. Una vez ya María Antonieta se casa, la empieza a llamar la austriaca como insulto y esto sería un nombre que la perseguiría hasta el final de sus días. A ella se le hizo difícil acostumbrarse a la corte porque nunca había estado alrededor de tanta libertad. Se decía que el esposo de María Antonieta, Luis XVI, era tímido, reservado y que evitaba a su esposa, así que ella dijo, bueno, pues si este no está llegando, pues voy a irme por la corte donde hay actividades de entretenimiento, juegos. Así que ella se pasaba por el palacio y se dice que hay unas cartas que lo confirman, que ella tuvo un amorío con el conde Axel von Farse, que era conde sueco y consejero de la reina. Sí, María Antonieta tuvo sus amoríos, pero quien único se ve reflejado y hay presencia estable fue el Axel von Farsen. El 10 de mayo de 1774, Luis XVI y María Antonieta se convierten en reyes de Francia y de Navarra, pero no mucho cambió. Él era bueno, pero no inteligente, algo que al pueblo no le agradaba mucho. Mientras tanto, María Antonieta no se quedaba atrás. Ella prefería estar con sus amistades a tener que estar en reuniones con el rey. Así que se empezó a rodear de las personas de la corte cercana. Muchos la relajaban con pequeña reina de 20 años. Y aunque muy pequeño y cercano fue su grupo, era la envidia de otros cortesanos. Una vez reina, ella multiplica las fiestas, las apuestas y su vestuario fue único. María Antonieta es súper reconocida por tener un vestuario exorbitante durante esta época y si buscan en Google o cualquier plataforma cómo era que las personas se vestían en esta época o cuáles eran las tendencias de la moda, todas van a ser regidas por María Antonieta. María Antonieta intentó influir en la política del rey nombrando y destituyendo a quien ella quisiera, nada más porque sí. Sus amistades le decían, ay mira, fulanito hizo esto. Y ella, oh, y rápido lo sacaba, algo que en verdad no era, ¿sabes? No era correcto porque no había prueba o nada más porque tu mejor amiga te dice, no me cae bien fulanito, ya lo vas a destituir. Obviamente se empieza a ganar el desprecio y antipatía del pueblo, ya que la acusaban de presumida, gastadora y de influir a su esposo en intereses austriacos. El pueblo decía que ella tenía un déficit y aquí de adelante la empezaron a llamar Madame Déficit y hasta loba austriaca, que estos eran insultos horribles. Poco a poco empezaron los rumores de que tenía amante, uno de estos siendo su cuñado, pero esto no va a ser así porque hasta el mismo cuñado en el futuro va a sacar unas cartas y unos documentos diciendo que los hijos que ella tendría no son ni del mismo rey, pero no era con el fin de él aprovecharse, era sino para sacarla de la familia. También María Antonieta fue acusada de tener relaciones con mujeres como la princesa Lamabel. Otros rumores arrasan en gastar frivolidades, de seguirle el juego a Austria y de darle más peso a las decisiones de su favorito. Cuando ya tenía alrededor de 22 años, ella y el rey consumieron su matrimonio, pues cuando se casaron eran unos casi teenagers, 14, 15 años. Años después vinieron a consumir su matrimonio y para el 1778 María Antonieta tiene su primera hija, María Teresa, quien luego la nombraría Madame Royal. En el 1780, la madre de María Antonieta fallece y al año nace su segundo hijo, el delfín Luis José Javier Francisco. Aquí vuelven los rumores y esta vez dicen que el hijo no es hijo del rey. Al pasar el tiempo, María Antonieta decide cambiar su estilo de vida y su forma de ser y esta vez le tiene el ojo a una pequeña aldea donde cree que descubrirá la vida campestre, que sería al lado del Palacio de Versalles. Y manda aquí a construir esta aldea donde tiene fiestas. Ahora, sabemos que María Antonieta era medio problemática y le gustaba vestirse de personas pobres, algo que obviamente al pueblo no le gustaba porque se estaba burlando de ellos mismos. Y yo encuentro que eso es básicamente como la gente blanca cuando va al continente de África y se van a esas misiones y se topa con niños negros y se toman fotos y las publican y están en las de aquí ayudando. ¿Me entiendes? Entendemos, pero ¿qué contexto hay detrás de esto?
El 17 de marzo de 1785 nace su tercer hijo, Luis Carlos, quien sería Luis XVII, duque de Normandía, y 2 años después, para el 9 de junio de 1786, nace su hija Sofía Beatriz o María Sofía Elena Beatriz, quien lamentablemente moriría de tuberculosis al año de nacer. Al convertirse en madre, deja a un lado la fiesta y se centra en su familia. Ella hacía obra de caridad con sus hijos para que ellos, ¿sabes?, pudieran ver cómo era la gente pobre. Se llegó a apartar para el campo para protegerlo y estar más cerca de ellos, pero el pueblo pensó que se estaba alejando de sus responsabilidades como reina. Aunque el pueblo pensara esto, ya aquí, ¿sabes?, se están calentando los motores, era algo relativamente normal en la monarquía de los Luises. Me refiero, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, todos empezaron a tener una vida más privada que pública. Por lo tanto, el pueblo entonces estaba pensando, ok, ¿qué ustedes están haciendo? Pero es que nadie quería estar a cargo de las políticas, de estar con el pueblo, y esto lo vamos a ver más adelante cuando empiezan los motores de la Revolución Francesa. En la vida de María Antonieta ocurrieron varios acontecimientos, uno de ellos siendo el collar. El caso del collar pasó en julio de 1785 y es que un joyero le reclama a la reina 1.5 millones de libras por un collar de diamantes. Ella lo deniega porque no se quiere hacer responsable y manda a encarcelar al joyero. La verdad fue que se hizo un trambo, todo fue Madame du Barry, para culpar a la reina y que otras personas se quedaran con las ganancias cuando pidieron el collar. El rey manda el caso al parlamento y concluyen que fue un error de falta de comunicación y aunque la reina es inocente, el pueblo no le cree. Si vemos los pasados, las frivolidades, claramente no te voy a creer. Aquí como tal empieza el desprecio a la monarquía francesa y un odio estallante hacia la reina. Eventualmente Napoleón lo confirmaría, que se podría decir que este suceso del collar fue una de las últimas gotas de agua que derramaron el vaso a lo que conocemos como la Revolución Francesa. Rumores regaron por toda Francia sobre la reina, que si ella tenía amoríos, que si no estaba pendiente, un montón de cosas falsas, pero, ¿sabes?, los rumores no necesariamente siempre son falsos. Al ver el descontento, María Antonieta dice, pues mira, déjame reducir mis gastos, déjame tratar de cambiar mi forma de ser. Esto fue un resultado contraproducente porque los favoritos de ella se vieron descontentos al ver que sus cargos serían reducidos. Y aquí no vemos tan solo el desprecio del pueblo hacia María Antonieta, pero sino de los más cercanos a ella. Y eso es bien peligroso porque una cosa es que el enemigo de tu amigo sea tu amigo, pero no es bueno que tus amigos sean tus enemigos. Estoy segura que una de las cosas por las que conocen o han escuchado de María Antonieta es por la frase de que coman pasteles, que esta frase fue dicha 100 años antes de que ella la mencionara por María Teresa de Austria, la esposa de Luis XIV. Y María Teresa de Austria, ella decía, si no tienen pan, que les den el hojaldre en lugar del paté. En realidad es un mito, pues no se sabe, pero se especula porque es algo que María Antonieta hubiese dicho por todo lo que estaba pasando en aquella época. Años después, María Antonieta decide retirarse del ojo público porque no aguantaba las mentiras. Para este entonces, el hermano del rey sacaba los documentos insinuando que los hijos de la reina no eran del rey. Para el 1789, ya nadie aguanta la imprudencia de la reina y en las misas la gente empieza insultándola, acusándola de tener lujos exorbitantes en la corte. Tiempo después, su hijo Luis José muere y para ahorrarse dinero sacrifican el ceremonial en la Basílica de Saint-Denis. María Antonieta está sumamente conmocionada y decide destituir a varias personas, les quema sus papeles, recoge sus diamantes y va donde el rey para convencerlo de que se vayan de donde están, que es en Versalles. Desde el 14 de julio ya empiezan a buscar a la reina. El pueblo la empieza a acusar de querer ir sobre el parlamento con una bomba y de mandar tropas austriacas más allá de París. Meses después, en octubre, hay una manifestación de mujeres exigiendo pan para el pueblo. Pero días después, María Antonieta ofrece un banquete a los guardias de la casa militar que acaban de ir de París. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que no le tienes para ofrecer nada al pueblo cuando va a tener un banquete para unos guardias de la casa militar? Una vez ellos llegan a este banquete, María Antonieta y los guardias encuentran que todo estaba destruido, pues el pueblo ya no aguantaba más. El pueblo estaba harto de los abusos de la monarquía con sus gastos y teniendo banquetes cuando el pueblo no podía hacer ni pan.
4 días después empieza una manifestación de mujeres diciendo que van a buscar al panadero y la panadera con su pequeño aprendiz. Estos eran el rey, la reina y su hijo, el delfín. Al próximo día llegan las personas con picos, cuchillos y entran al palacio y de una matan a cualquiera que se les pase por el frente, estos siendo guardias, y dicen, si ustedes no se comportan, es más, ya este punto no es ni de comportarse, este punto es como que vamos a ir por ustedes, vamos a matarlo. La reina decide excavar y durante ese trayectorio se podían ver las cuerdas, queriendo decir que estaban listos para colgarla de una farola en la capital. El rey y la reina le piden ayuda a monarcas extranjeros, hasta sus propios hermanos, pero estos miraron la cara y dijeron, no dieron lugar a pie, porque si ellos se metían en ese revolú, ellos iban a ser cómplices. ¿Y quién sería la próxima cabeza que estaría en uno de esos picos? No iba a ser la del gato, iba a ser la de ellos mismos. Uno de los consejeros de la reina le dice, mira, es mejor que te divorcies para salvarte, di que te acostaste con alguien y pon un caso de adulterio y ya. Pero ella dijo, ni loca, yo no voy a abandonar mi familia, ni mucho menos a mi esposo. La familia real no se siente segura y entonces deciden escapar. Se retrasan las tropas, piensan que el rey ha cambiado de idea y entre una cosa y la otra, regresan o mejor dicho son devueltos a París. Aquí empieza a someter al rey a un cuestionario y él evita las preguntas o contesta sin querer contestar. Los oficiales se reúnen con María Antonieta y dicen, mira, es mejor que breguen de esta manera, ¿sabes? No queremos que vayan a cosas más fuertes. Y ella lo convence y el rey cede. La Asamblea Constitucional se disuelve y se crea la Asamblea Legislativa. Una vez la Asamblea es constituida, se rumoran comentarios de guerra. Aquí el pueblo se revuelve contra María Antonieta y la calificaban como monstruo femenino. Para el 1792, el rey usó el gorro frío. Este era un símbolo de libertad, pero fue confundido con el gorro píleo, que este era el que era un símbolo de libertad. Así que cogieron un gorro que no era, le pusieron un símbolo y ahora ese gorro significa eso mismo. Y fun fact, estos gorros van a ser el símbolo de las Olimpiadas del 2024 que se darán lugar en Francia. Así que pueden buscar las fotos, los gorros parecen gotas de sangre, pero para que ya saben el contexto histórico del símbolo de las Olimpiadas del 2024. Volviendo al rey, este insulta a María Antonieta y la acusa de traicionar a Francia, amenazándola con la muerte. Obviamente es más fácil culpar a alguien que uno aceptar su culpa. La reina obviamente no se queda callada y empuja a todas las potencias extranjeras a que invadieran a Francia. Estas, por supuesto, traían un aviso de destruir a la familia real. Aquí se puso en marcha lo que sería el manifiesto Brunswick, que es un manifiesto de parte del jefe militar de Prusia, donde amenaza militarmente y políticamente al pueblo francés. La familia real busca refugio inmediatamente y una hora más tarde se llevó a cabo una masacre de guardia en el palacio de parte de la multitud. La familia real es encarcelada y aquí moriría 2 años más tarde el segundo hijo de María Antonieta, Luis XVII, a los 10 años de edad. Semana después se llevaron juicios donde las matanzas o masacres de septiembre, que eran ejecuciones en masa en el marco de la Revolución Francesa, y aquí asesinaron a una de las mujeres más cercanas a la reina, nada más y nada menos que la princesa Lamabel. Su muerte o asesinato fue bastante fuerte porque exhibieron su cabeza en la punta de una pica y la pasaban por las ventanas donde estaba María Antonieta, quien claramente se desmayó al ver lo sucedido. Imagínate que a tu mejor amiga le corten la cabeza y la pongan en tu ventana para decirte, you're next, you're next. El 21 de septiembre de 1792 se declara oficialmente la caída de la monarquía y que serían renombrados como los Capetos. Francia aquí se declara como república. Luis XVI fue ejecutado el 21 de enero de 1793, meses después de la caída de la monarquía. Para este entonces, la reina es conocida como la viuda Capeto y es sumida en profundo duelo. Ella, pues, ¿verdad? Con su único hijo que le quedaba, dijo que tenía esperanzas de que lo pronunciaran rey, porque ya era como el conde de Provenza y decía, mira, este va a ser algún día rey de Francia, así que él es la única esperanza que me queda. En cada revolución hay que entender que hay grupos que apoyan y otros que condenan a favor de la guerra.
siempre están los más conservadores, especialmente de la religión, que están en no queremos que pase la guerra, y están los otros, que es como que es guerra, matar o nada. María Antonieta se decidió a apoyar de los grupos conservadores y socialmente religiosos, quien la ayudarían a escapar. Los guardias la insultaban y fumaban en la cara de María Antonieta, sus hijos, la princesa Isabel, quien era la hermana menor de Luis XVI. Después de ejecutar al rey, quedaba en cuestión de qué diablo hacemos con la reina. O sea, ¿qué hacemos con María Antonieta? Y no fue hasta que Robespierre, líder proveniente de la Revolución Francesa, mencionó por primera vez matarla, la muerte. Unos la querían muerta, otros querían que fuera intercambiada por prisioneros y otros querían que fuese exiliada ¿a dónde? ¿A dónde? A Estados Unidos. Ustedes ven lo que está pasando aquí. Hay que estar en el contexto histórico de lo que estaba pasando, porque ¿qué estaba pasando en Estados Unidos para este tiempo? Estados Unidos ya había pasado un tiempo de que habían hecho la Revolución Estadounidense y después se llevó a cabo la Revolución Francesa. Ellos dijeron, pues, al carajo, vamos a mandarla para allá. Se creó un comité de salvación, quienes abogaron por el hijo, Luis, de 8 años, y querían cambiar su forma de pensar, así que lo sacaron, se lo quitaron a María Antonieta, querían brainwash him de la dinastía, y María Antonieta peleó, regateó, se tiró al suelo porque es su hijo, o sea, te están arrebatando a tu hijo de tus brazos. El 1 de agosto, en la madrugada, la separan a una cárcel solitaria donde tenía una ventanita pequeña que miraba hacia un jardín de mujeres. Aquí se llevó a cabo lo que sería el complot de Cabell. Esto era un plan para ayudarla a escapar. Lamentablemente, el plan falló y la trasladaron a una segunda celda que en un futuro uno de los reyes la sellaría y pondría una pared para que se convirtiera en una capilla. O sea, que si ahora mismo van a este sitio, no van a ver la celda, van a ver una capilla. Pero, ¿verdad? Para que sepan que detrás de esa capilla es donde estaba María Antonieta. Después de la ejecución de su esposo, de quitarle a su hijo, de estar recluida y tratar de escapar, se llevó a cabo el juicio en el Tribunal Revolucionario. Aquí hasta su hijo habló en contra de ella y su tía y decía que ellas lo obligaron a actos sexuales y a masturbarse. Al revés del juicio de su esposo, María Antonieta no guardó apariencia y culpó todas las cosas a su esposo. No hay sorpresa, si él la culpó a ella, yo te culpo a ti, ya tú estás muerto, yo quiero estar libre. El Tribunal Revolucionario pide la pena de muerte y la declara como enemiga de la nación francesa. 9 meses después de que su esposo muriera, María Antonieta fue juzgada, condenada por traición y guillotinada el 16 de octubre de 1793. Sus últimas palabras fueron: disculpe, señor, no lo hice a propósito, después de tropezarse con el verdugo que la iba a guillotinar. En el 1815 exhumaron su cuerpo y lo transportaron a Saint-Denis porque ella fue enterrada en el cementerio de la Madeleine con la cabeza entre las piernas. Hay que recordar que María Antonieta venía de Austria y se casó con su esposo para unir a Francia y a Austria y seguir esa gran dinastía que no llegó a seguir. Así que una vez ella muere, Francia y Austria se van a guerra. María Antonieta tuvo sus caprichos y no sabía gobernar. Se dice que no fue tan mala como dicen, pero no puedo hablar porque yo no viví en esa época y yo no sé cuáles eran los pensamientos de la Revolución Francesa, aunque sí puedo leer y ponerme en sus zapatos, pero nunca va a ser igual. Ella era bella, inteligente y quería mucho a sus hijos. Así que ahí tenemos, juzguen ustedes si fue María Antonieta culpable de la Revolución Francesa. Y esto es Cultura.